La Policía Nacional y la Guardia Civil desalojan el asentamiento de miles de inmigrantes en la playa del Trampolín, en Ceuta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. Un amplio operativo de las fuerzas de seguridad ha desalojado de forma pacífica el campamento instalado en la playa del Trampolín, en el exclave español, donde permanecían unas 4.000 personas tras las llegadas masivas de finales de julio. El Gobierno ha habilitado inicialmente 1.800 plazas de acogida y estudia ampliar la capacidad hasta las 4.000, mientras crecen las críticas de la oposición por la gestión de la crisis migratoria. En Colombia, el presidente ha declarado el estado de emergencia en 15 departamentos tras el devastador terremoto que ha dejado cientos de muertos y miles de heridos en el país. Por otra parte, Corea del Norte ha lanzado un proyectil hacia el mar horas después de rechazar la decisión de Donald Trump de reducir las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur. Vamos con las noticias del día. Desalojan el asentamiento de 4.000 inmigrantes de la playa del Trampolín en Ceuta. En España, la Policía Nacional y la Guardia Civil han desplegado este jueves a primera hora un amplio operativo en la playa del Trampolín en Ceuta para desmantelar el asentamiento levantado por inmigrantes tras la llegada masiva registrada a finales de julio. Las autoridades españolas han anunciado la creación de albergues temporales en el enclave para acoger a 1.800 inmigrantes con el fin de paliar la crisis humanitaria en la zona. El Gobierno de España ha indicado además que planea ampliar gradualmente la capacidad de estas instalaciones temporales. El objetivo es proporcionar una alternativa de alojamiento a las personas que hasta ahora se veían obligadas a dormir en la playa o en la vía pública. El operativo busca recuperar la playa, llevar a cabo labores de limpieza y evitar la formación de un nuevo campamento. El Partido Socialista Europeo se encamina hacia un pulso interno por las crecientes diferencias entre sus delegaciones nacionales sobre política migratoria. La crisis de Ceuta ha agudizado esas tensiones después de que más de 72.000 personas cruzaran ilegalmente desde Marruecos al enclave español a finales de julio. En plena crisis, la primera ministra danesa de centro-izquierda, Mette Frederiksen, se alineó con Italia, Alemania, Finlandia y Suecia para cuestionar la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Frederiksen encabezó junto a la líder de extrema derecha italiana Giorgia Meloni una carta respaldada por 22 Estados miembros en la que se criticaba el proceso de regularización administrativa extraordinaria de cerca de 500.000 de migrantes en España. En una carta enviada a principios de esta semana al presidente del Partido Socialista Europeo, dos destacados eurodiputados, uno italiano y otro español, acusaron a Frederiksen de practicar una solidaridad selectiva y de haber asumido el discurso de la extrema derecha. Las delegaciones italiana y española recuerdan que Dinamarca también recurrió a la solidaridad europea cuando el presidente Donald Trump amenazó abiertamente con hacerse con Groenlandia, territorio autónomo danés. En cualquier caso, la pertenencia de los socialdemócratas daneses al Partido Socialista Europeo no está en entredicho. El objetivo es encontrar un punto de encuentro sobre una cuestión muy sensible. La cúpula norcoreana se ha mostrado públicamente impasible ante la decisión de Estados Unidos de reducir sus maniobras militares con Corea del Sur, afirmando que éstas siguen siendo provocadoras y agresivas. Kim Jong-un, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, ha afirmado que reducir su duración y envergadura no cambia la naturaleza de los ejercicios. La autócrata también ha desmentido que se hayan producido nuevas comunicaciones directas entre Trump y su hermano, a pesar de que el presidente estadounidense habría declarado a principios de esta semana que Kim ha respondido a su petición de entablar nuevas negociaciones tras su cara a cara del año 2019, en su primera legislatura. No obstante, Kim Jong-un ha descrito las relaciones entre su hermano y Trump como todavía excelentes, lo que sugiere que Pyongyang podría estar buscando concesiones para reanudar las relaciones diplomáticas con su némesis geopolítica. Sus declaraciones se producen después de que Washington y Seúl hayan confirmado que acortan sus maniobras Ulchi Freedom Shield de 11 días de duración a petición de Trump.
Con un rezo colectivo y un decreto de emergencia. Así ha estrenado Abelardo de la Espriella el que ha sido su primer Consejo de Ministros tras alcanzar la presidencia de Colombia. Las leyes promulgadas en dicho decreto permitirán a su administración aprobar medidas destinadas a paliar los efectos del terremoto del 10 de agosto sin necesidad de que se sometan a votación por parte de los diputados del Congreso de la República. El decreto promulgado por el ultraderechista, que ha sido criticado por la oposición liderada por Iván Cepeda al considerar que el presidente podría extralimitarse en sus funciones, se extenderá durante un mínimo de 30 días, pero podría prorrogarse 2 veces más durante el mismo periodo de tiempo dentro del año, por lo que el Ejecutivo podría sortear con mayor facilidad el control de los diputados. Solamente la Corte Constitucional tiene ahora potestad para determinar si las medidas aprobadas por de la Espriella se ajustan a la motivación del decreto. En el documento de 29 páginas difundido por Presidencia no se especifican medidas inmediatas, sino una hoja de ruta que incluye el uso de recursos públicos destinados a la lucha contra los narcos o que proviene del dinero obtenido de minerales o fuentes de energía no renovables. El Gobierno contabiliza, a fecha de la comparecencia del miércoles, al menos 319 muertos por el terremoto, 4.437 heridos y unos 262 desaparecidos. Y ahora comienza uno de los mayores desafíos tras el terremoto, la reconstrucción. En el Chocó, unas 70.000 personas se han visto afectadas en una región que ya sufría altos niveles de pobreza, aislamiento y violencia. En una entrevista con Euronews, UNICEF advierte de que cientos de escuelas y decenas de centros de salud han resultado dañados y pide que la recuperación no devuelva a estas comunidades a la precariedad que ya parecían antes del desastre. El terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto golpeó con especial dureza al Chocó, una de las regiones más pobres y aisladas del país. Unas 70.000 personas se han visto afectadas, más de 3.000 viviendas han quedado destruidas y unas 19.000 dañadas. Buena parte del año sufren por exceso de lluvias y hay inundaciones permanentes y ahora justamente están afectados por el fenómeno del Niño. Entonces tenemos una población triplemente afectada por terremoto, por conflicto armado y por desastres naturales, lo que aumenta la crisis. La precariedad previa también ha agravado los daños. UNICEF cifra en 277 las sedes educativas afectadas y en 65 los centros de salud. El aislamiento dificulta además llegar a algunas comunidades rurales. Hay que pensar en una recuperación que permita superar las brechas que existían también antes, o sea, casi que empezar de cero o si acaso reubicar algunas de estas familias. Las familias están ubicadas ahora en albergues, en los que nosotros estamos trabajando respondiendo a esa primera fase de la emergencia, pero hay que empezar a pensar dónde van a vivir esas viviendas, si van a ser recuperadas o se van a reconstruir unas nuevas. En algunos casos hay pérdida total. Para UNICEF el desafío va más allá de reparar los daños, reconstruir sin devolver a estas comunidades a las mismas condiciones de precariedad que sufrían antes del terremoto. A mí personalmente, pues que llevo muchos años trabajando en temas humanitarios, ver cómo el terremoto afecta a zonas que ya vienen con unas necesidades y unas inequidades tan grandes, es decir, como es caer una desgracia sobre otra desgracia, casi que uno podría ver que es la oportunidad para que el país empiece a atender a comunidades olvidadas durante tantas décadas. La respuesta inicial ha movilizado a ciudadanos de todo el país, pero UNICEF advierte de la importancia de mantener esa solidaridad cuando la emergencia deje de ocupar el foco mediático. Reiterar que lo más difícil viene ahora, que hemos recibido mucha solidaridad de la comunidad nacional. Es sorprendente ver cómo todo el país hace filas enteras para mandar ayudas y eso. Y nuestro llamado es a que no dejemos solos esas comunidades y que sigamos trabajando para que esa recuperación y reconstrucción de las viviendas y las familias afectadas pues sean garantes y tengan en primera línea a los niños y las niñas. Al menos 12 personas murieron en una oleada de misiles rusos lanzada durante la noche contra Kiev y otras 33 resultaron heridas según las autoridades ucranianas. Los ataques alcanzaron 12 lugares repartidos por 3 distritos de Kiev, causando daños en viviendas, en un centro médico y en un centro educativo. Los equipos de emergencia rescataron a personas atrapadas bajo los escombros. En una de las zonas, las 2 plantas superiores de un edificio residencial de 9 plantas quedaron destruidas y se declararon incendios en otros lugares.
Más allá de Kiev, Polonia desplegó aviones y activó sistemas de defensa aérea para proteger su espacio aéreo cerca de Ucrania. Rumanía también movilizó 2 cazas españoles y un helicóptero rumano después de que el radar detectara objetivos aéreos cerca de la frontera con Ucrania. Rusia ha intensificado los ataques con misiles balísticos contra Kiev, mientras que Ucrania ha redoblado los ataques de largo alcance contra objetivos militares y estratégicos rusos. Un ciudadano ucraniano ha sido detenido este miércoles en Croacia bajo sospecha de estar involucrado en las explosiones de septiembre de 2022 en el gasoducto Nord Stream. Según la Fiscalía alemana, el detenido es un buceador profesional que habría formado parte del grupo que colocó los explosivos en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Las autoridades sospechan además que pudo participar en la planificación de otros actos de sabotaje contra edificios e infraestructuras. El gasoducto submarino conectaba Rusia y Alemania para transportar gas natural ruso a través del Báltico. Las explosiones agravaron las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania, mientras Europa buscaba reducir su dependencia energética de Moscú. Según la Fiscalía, el objetivo del sabotaje era impedir que Rusia siguiera obteniendo ingresos por sus exportaciones de gas. Moscú acusó a Estados Unidos de estar detrás de las explosiones, algo que Washington negó. Los líderes de la Unión Europea han expresado su apoyo a la Corte Penal Internacional después de que Estados Unidos anunciara que sancionaría a los altos funcionarios que investigan las acciones de Israel en Gaza. En un comunicado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Antonio Costa, afirmaron que la CPI contribuye a hacer justicia a las víctimas de algunos de los crímenes más atroces del mundo. Añadieron que para llevar a cabo esta labor esencial, sus jueces y funcionarios deben poder actuar con independencia y sin presiones externas. Su declaración se produjo después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunciara que Estados Unidos impondría sanciones a la presidenta de la CPI, la japonesa Tomoko Akane, y al abogado principal Abdoulaye Seye, de Senegal. A estos altos cargos se les ha encomendado investigar los crímenes de guerra presuntamente cometidos por Israel en su guerra en Gaza. La CPI ha calificado las sanciones como un ataque flagrante a su independencia. Emiratos Árabes Unidos rompe sus lazos económicos con Irán, suspendiendo todo comercio, intercambio y transacciones financieras hasta nuevo aviso. La decisión se produce después de que Irán lanzara el martes 2 misiles balísticos hacia el país, que según Abu Dhabi iban dirigidos contra el tráfico marítimo. Ambos misiles cayeron al mar, uno de ellos dentro de las aguas territoriales emiratíes. Teherán negó haber apuntado a Emiratos Árabes Unidos, que ha sido un importante socio comercial de Irán. Abu Dhabi ya había condenado los ataques contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Hormuz y ha acusado a Irán de utilizarlo como instrumento de coacción y chantaje económico. Irán ha ejecutado a más de 900 personas desde comienzos de 2026, según un informe del Centro Abdurrahman Barumand, una organización de derechos humanos con sede en Washington. El organismo documentó 901 ejecuciones entre enero y julio y otras 28 en agosto. El informe alerta de un fuerte aumento de la pena capital en casos relacionados con la seguridad nacional, el tráfico de drogas y las minorías étnicas. Al menos 56 personas fueron ejecutadas por delitos políticos o vinculados a la seguridad nacional. 13 de ellas fueron acusadas de espionaje, mientras que los delitos relacionados con las drogas se saldaron con al menos 268 ejecuciones. Las cifras también reflejan un impacto desproporcionado sobre minorías étnicas y otros colectivos vulnerables. Entre los ejecutados figuran 16 mujeres y 2 personas que eran menores de 18 años cuando cometieron los presuntos delitos. Estos datos se suman a la creciente preocupación internacional por el elevado número de ejecuciones en Irán.
El ejército israelí anunció este miércoles que abriría investigaciones penales sobre 2 incidentes de gran repercusión relacionados con la muerte de palestinos durante la guerra en Gaza. El primero es el tiroteo mortal contra Hind Rahab, de 5 años, mientras que el segundo se refiere a la muerte de 15 paramédicos palestinos. Hind Rahab murió en febrero de 2024 cuando las tropas israelíes abrieron fuego contra un vehículo en el que viajaba junto a 6 de sus familiares mientras intentaban huir del centro de la ciudad de Gaza. Hind sobrevivió inicialmente al ataque que acabó con la vida de toda su familia y permaneció al teléfono con la Media Luna Roja Palestina, que solicitó permiso a Israel para acudir a rescatarla hasta que se oyeron disparos y gritos. Aproximadamente 2 semanas después, Hind, su familia y los cadáveres de 2 paramédicos enviados a rescatarla fueron hallados sin vida. En mayo de 2025, 15 paramédicos perdieron la vida en Rafah después de que las tropas israelíes abrieran fuego contra las ambulancias y otros vehículos de emergencia que acudían al lugar de los hechos para atender a los heridos. Sus cadáveres y los vehículos dañados fueron posteriormente enterrados en una fosa común descubierta por la ONU y los equipos de rescate aproximadamente una semana después. Ambos incidentes provocaron una condena generalizada por parte de la comunidad internacional, que acusó a Israel de atacar a civiles y al personal sanitario. Sin embargo, las FDI no se pronunciaron sobre otros asesinatos de gran repercusión que se han comprometido a investigar, entre ellos los ataques contra un hospital en agosto de 2025, en los que murieron 5 periodistas. En Budapest ultiman los detalles para las celebraciones del Día Nacional de Hungría, que conmemora la fundación del Estado húngaro. Este miércoles, los helicópteros de las Fuerzas de Defensa húngaras realizaban maniobras sobre el río Danubio bajo la supervisión del ministro de Defensa. Todo está listo para los actos del 20 de agosto en la plaza frente al Parlamento. Aunque András Baca, elegido presidente de la República el pasado 11 de agosto, ha tomado posesión del cargo este miércoles, su primera aparición oficial será el jueves, con el izado de la bandera nacional y la ceremonia de juramento. También entregará las distinciones honoríficas en el Parlamento. La jornada incluirá además una misa solemne, la procesión de la Santa Diestra y la presentación del pastel nacional. El 20 de agosto también tiene lugar una reunión nacional de los voluntarios, que desempeñaron un papel fundamental en la victoria del partido Tisza el pasado mes de abril. Por la noche, el centro de Budapest se transformará en un gran escenario al aire libre. La historia de la fundación del Estado húngaro se recreará mediante proyecciones sobre algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, acompañadas por unos 2.000 drones. La jornada continuará con conciertos y una fiesta en la Plaza Kossuth antes del tradicional espectáculo de fuegos artificiales. Desde el 28 de julio, los helicópteros de urgencias han dejado de aterrizar por la noche en el Hospital de Autopierre de Estrasburgo. El motivo, la presencia nocturna de drones civiles en la zona del helipuerto. Estos drones cargados con paquetes se dirigen a la cercana prisión de Elso. Allí se lanzan teléfonos móviles, cigarrillos y drogas. En Estrasburgo, al igual que en todas las prisiones de Francia, este método de entrega va en aumento. Por lo tanto, de 9 de la noche a 6 de la madrugada, los helicópteros son desviados a un hospital cercano, antes de que los pacientes sean trasladados en ambulancia. Este procedimiento tiene un coste, requiere movilizar a un equipo adicional y alarga la atención a los pacientes entre 30 y 40 minutos. No podemos excluir en absoluto que este retraso adicional de 30 o 40 minutos suponga un riesgo, ya sea vital o funcional, o implique una recuperación más prolongada o cuidados más complejos para los pacientes. Para las autoridades administrativas y sanitarias, el reto consiste en encontrar una solución rápida. Se ha planteado la posibilidad incluso de aterrizar en un campo de fútbol situado cerca del hospital. Las temperaturas de la superficie del mar de Europa están aumentando debido al cambio climático y el mar Mediterráneo ha registrado un aumento de alrededor de 2 grados según un nuevo estudio científico. El estudio realizado por el grupo de World Weather Attribution muestra que algunas de estas zonas se están calentando más rápido que la media mundial. Los investigadores han descubierto que el cambio de temperatura está afectando gravemente a nuestros ecosistemas.
La vida marina se está desplazando desde las aguas más cálidas hacia el Mediterráneo y a su vez desde aguas cálidas y meridionales como las cercanas a España a aguas más frías, más al norte, hacia Irlanda. Y los peces que están en Irlanda están siendo empujados hacia el Mar del Norte. Esto resulta preocupante en varios aspectos, no solo para la vida marina, sino también por sus repercusiones en las comunidades humanas. Los expertos afirman que esto se debe sobre todo al uso continuado de combustibles fósiles. Mientras tanto, los mares de Europa Occidental han registrado un aumento de entre 1,3 y 1,4 grados centígrados. Según el Observatorio del Calentamiento Global de la Unión Europea, los océanos del mundo alcanzaron temperaturas récord por segundo mes consecutivo en julio. En Chambord el panorama es inusual este año. Alrededor del castillo, los jardines, antes frondosos, se asemejan ahora a un paisaje árido. La sequía y las sucesivas olas de calor en Francia han secado el suelo y han puesto a prueba a la vegetación. Aquí los jardineros están observando los efectos de este año excepcional. Incluso los árboles, que suelen ser capaces de soportar condiciones adversas, están empezando a mostrar signos de sufrimiento. Al principio no se notaba mucho en los árboles, solo se veían las plantas más pequeñas con sistemas radiculares poco profundos. Pero ahora podemos ver que esta ola de calor está afectando a los sistemas radiculares de los árboles y creo que vamos a ver daños, aunque serán evidentes más adelante. Es posible que algunos árboles tarden 2 o 3 años en marchitarse, pero el impacto de la ola de calor de este año es muy grave. Para él no hay duda, en los próximos años tendremos que replantearnos por completo cómo diseñamos los jardines y cómo elegimos los árboles y las plantas. On ne peut pas penser les jardins avec De cara al futuro no podemos imaginar jardines con la cantidad de agua que solíamos usar antes. Creo que ahora está claro que el suministro de agua es muy complejo. En lo que respecta a los nuevos jardines, tenemos que intentar diseñarlos utilizando la menor cantidad de agua posible o incluso ninguna. Menos agua, plantas mejor adaptadas a la sequía y árboles más resistentes. Los jardines del mañana tendrán que adaptarse. En Chambord, donde la naturaleza ha sido moldeada por el ser humano durante siglos, ahora es el clima el que está escribiendo un nuevo capítulo en su historia. En Francia, el calendario de la vendimia se acelera en Champaña. En esta célebre región vinícola del noreste del país, la recogida comenzó a principios de agosto, en una vendimia excepcionalmente temprana que ha sorprendido hasta los mismos viticultores. En las laderas de Auvilliers, la vendimia comenzó este año entre el 12 y el 17 de agosto, según la zona y la variedad de uva, tras una maduración acelerada por las altas temperaturas. Llevo 30 años trabajando en esta finca y cuando empecé mi padre me decía, el 15 de agosto vete de vacaciones. Hoy es 18 de agosto y estamos en plena vendimia. Esto no lo he visto nunca. Un poco más al este, en Tours-sur-Marne, la situación es la misma. La propietaria de estos viñedos constata que desde hace unos 20 años, y especialmente desde la ola de calor de 2003, la vendimia se adelanta cada vez más. El año 2003 pasará a la historia. Todavía lo recordamos. Ese fue el primer año que tuvimos la vendimia a finales de agosto en Champaña. Desde 2003 hemos vendimiado al menos 10 veces a finales de agosto. Por eso es probable que 2026 pase a la historia por sus heladas y su vendimia temprana. Quizá dentro de 20 años nos diremos que cosechar el 15 de agosto se ha convertido en algo normal. Las heladas de finales de marzo mermaron la cosecha antes de que 4 olas de calor y la sequía aceleraran la maduración de las uvas. Ahora queda por ver cómo se traducirá esta vendimia temprana en las botellas. El primer mosto ya ha sido prensado y empiezan a aparecer las primeras burbujas. Habrá que esperar unos años para saber si esta cosecha precoz será también una gran añada. ¿Por qué cada vez más personas recurren a enfoques alternativos para mejorar su salud y bienestar? ¿Funcionan realmente? Hemos ido al Festival Medicine, uno de los festivales conscientes más conocidos del Reino Unido, en busca de respuestas. Así es como comienza el día en el Festival Medicine.
Somos más de 10.000 personas acampadas y ha venido gente de toda Europa. Voy a mostraros cómo es este festival. Los festivales conscientes son encuentros en los que las personas se reúnen para reconectar consigo mismas, con la naturaleza y con los demás, al tiempo que exploran nuevos enfoques para la salud mental y física. Practico kinesiología y yoga. Ayudo a la gente a comprender lo que ocurre en su interior. Exploro las diferentes formas de conectar con nuestro cuerpo, encontrar respuesta y comprender el lenguaje corporal. El movimiento y la danza dan vida a multitud de cosas en nuestro interior. La lista de actividades es casi interminable. Hay sesiones que exploran el movimiento, el género, la sexualidad y el crecimiento personal. Hay un espacio para que la gente no solo se mueva, sino también para pensar, debatir y descansar. Yoga Nidra, venid a tumbaros, relajad el cuerpo y descansad un poco. Voy a probar un poco de Yoga Nidra y por lo que parece la mujer que lo imparte es toda una leyenda. Todo el mundo es bienvenido a organizarse como quiera. Nos hemos rendido a la arrogancia de la verticalidad y con la humanidad de nuestra horizontalidad descansamos sobre la tierra. Nidra es una palabra sánscrita, significa sueño, así que lo que realmente significa es el estado de conciencia que surge de forma muy natural a medida que nos vamos quedando dormidos. Cuando estás despierto y a punto de quedarte dormido, puedes cultivar la conciencia de ese estado. Es una buena forma de relajar el sistema nervioso, favorecer una buena digestión, favorecer ciclos menstruales saludables y todo tipo de prácticas rítmicas que hay en nuestro interior. Te permite abrirte camino de forma consciente hacia una forma de estar más relajada. La ciencia se está interesando cada vez más por lo que le ocurre al cuerpo cuando cambiamos nuestra forma de movernos, pensar, crear o conectar. Las conclusiones a partir de las evidencias siguen siendo dispares y muchas de las afirmaciones que se hacen en el ámbito de la salud mente-cuerpo siguen siendo objeto de controversia. Eventos como Medicine son una fuente de pura alegría, pero también de conversaciones profundas, nuevos temas que explorar e ideas que merecen ser compartidas. El tenista australiano Nick Kyrgios ha sido suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína. El exfinalista de Wimbledon ha reconocido que dio positivo en el control antidopaje de un torneo en Mallorca el pasado mes de junio. Kyrgios afirmó que le costaba aceptar que su carrera estuviera llegando a su fin tras 2 años de lesiones. No obstante, asume toda la responsabilidad por lo que él mismo ha calificado de gran error. El australiano de 31 años llegó a la final individual de Wimbledon en 2022, donde cayó derrotado ante Novak Djokovic, aunque ahora ocupa el puesto 919 tras una serie de lesiones. Kyrgios obtuvo una invitación para disputar el torneo de dobles de Wimbledon el mes pasado y cayó en primera ronda junto a su compañero Alexander Bublik. La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis se encargará de tramitar el caso y la duración de su sanción dependerá de si la sustancia se consumió durante la competición. La cocaína está prohibida como sustancia dopante durante las competiciones, aunque las sanciones pueden ser menores cuando se consume al margen de eventos deportivos. ¿Quién paga más y quién menos por la banda ancha en la UE? En un mundo cada vez más conectado, el acceso a Internet se ha convertido en un servicio esencial en los hogares de toda Europa. Sin embargo, el coste de conectarse varía enormemente entre países. Luxemburgo tiene el Internet más caro de la Unión Europea, con un coste medio mensual de 49,99 euros. Así lo revela un estudio de Broadband Genie. Países Bajos y Finlandia completan los primeros puestos con precios medios de 48,73 y 48 euros al mes, respectivamente.
Pese a ello, Luxemburgo y Países Bajos registraron en 2025 los niveles de uso de Internet más altos de la UE. En el extremo opuesto se sitúa Rumanía, con la banda ancha más barata del bloque, 6,66 euros al mes de media, la séptima tarifa más baja del mundo. Le siguen Lituania con 14,90 euros mensuales y Bulgaria con 15 euros. Entre 2015 y 2025, Bulgaria y Rumanía aumentaron la conectividad en los hogares un 34 y un 28% respectivamente. En conjunto, Europa del Este registra los precios de Internet más bajos del mundo, mientras que Europa del Sur ocupa el cuarto puesto entre las regiones más asequibles. Hola y bienvenidos a TheCube. En las redes sociales circulan publicaciones que afirman que la Unión Europea tiene previsto censurar Internet mediante la introducción de un pasaporte digital. Estas afirmaciones aluden a la nueva aplicación de verificación de edad de la Unión Europea, diseñada para ayudar a proteger a los niños de contenidos en línea nocivos o inadecuados. La polémica gira en torno a cómo funcionará el sistema. Para configurar la aplicación, los usuarios deberán verificar su edad mediante un documento de identidad, como un pasaporte o un documento nacional de identidad. Una vez activada, la aplicación está diseñada para confirmar únicamente si una persona tiene la edad suficiente para acceder a un servicio, sin compartir datos personales como su nombre o fecha de nacimiento. Los críticos sostienen que esto equivale a una censura en línea. La Comisión Europea afirma que la aplicación solo pretende impedir que los menores de 18 años accedan a contenidos o servicios que puedan resultarles perjudiciales. Se prevé que la aplicación entre en funcionamiento a finales de 2026. Algunas publicaciones también han reavivado la afirmación de que la Unión Europea planea prohibir o bloquear las VPN para hacer cumplir el nuevo sistema. TheCube ya ha desmentido esta afirmación, que tiene su origen en un informe de investigación de la Unión Europea en el que se señalaba que las VPN pueden utilizarse en ocasiones para eludir los controles de edad. Sin embargo, el documento no era una propuesta política de la Unión Europea y no pedía restricciones sobre las VPN. Henna Virkkunen, la comisaria europea responsable de la soberanía tecnológica y seguridad, aclaró posteriormente que el objetivo es hacer que los controles de edad sean más eficaces, pero no restringir las VPN. Antes de dejarles con nuestro no comment del día, les recordamos que pueden mantenerse informados de toda la actualidad de Europa y del mundo a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Que tengan un feliz jueves. Euronews, el tiempo.
激烈，看出这一回合的防守少了很多。非常帅的飞身踢踹。